Muy buenos días, tengan todos y bienvenidos a esta entrega del día de hoy de Geopolítica, jueves 19 de agosto del año 2021. Como siempre, con muchas noticias, de hechos, tanto del país como de fuera del país. El mundo siempre anda muy rápido. Entonces, vamos a hablar hoy de nuevo, como lo hacemos habitualmente, con el amigo Inocencio García. No necesito mucha presentación para ustedes, que ya lo conocen, y lo profundo que son sus análisis. Así que vamos a conversar con él sobre estos hechos que están alborotando la geopolítica mundial. Vamos con Inocencio. Bueno, y también porque Inocencio es político. Además el técnico es político. Y anoche el presidente de la República hizo una especie de rendición de cuentas adelantada que le corresponde en febrero, pero como tenía pendiente referirse a su primer año de gestión, que debió ocurrir el pasado lunes, ya sabemos por qué no, pues lo hizo anoche. Entre las cosas muy interesantes que dijo, además del recuento de sus 368 días, porque ayer estábamos 18, anunció una reforma constitucional. E hizo un llamado al liderazgo político y social del país para que le acompañen en esa reforma y en otras reformas de leyes importantes de la nación. De modo que vamos a hablar un poco también de eso, porque se trata de política. 8:04 a esta hora, 26 grados de temperatura, estaría llegando a 32 grados. El día está hoy medio soleado, medio nublado. Estamos bajo los efectos del polvo del Sahara. El polvo que fastidia ese. Ya tenemos a Inocencio. Buen día, Inocencio. Pero Leandro, buen día, ¿cómo tú estás? Buenos días, Nelson. Buenos días, Nelson, a todos los amigos televidentes de Geopolítica. A los que están en una República Dominicana que conocían a través de las distintas plataformas en distintos litorales del mundo. En este 19 de agosto del 2021, después del discurso grandilocuente en escenario y bastante corto, el contenido del presidente de la vida en la noche de ayer. Pero bueno, ahí vamos. Así es. Bueno, para mí lo más importante, ya lo dije, después porque de lo otro ya él había venido hablando de manera suelta, no ha sido organizado, pero con mucha frecuencia sobre las diferentes obras, digo, los diferentes programas, pero lo que él llama ¿cómo lo llamó? Una ola de reforma, ola de reforma le llama el presidente Leonel Fernández. Él usó otro término, pero va por ahí, para voltear la República, hacerla más moderna, más... No, para refundar la República. No uso la palabra refundar porque eso es muy pretencioso, ¿verdad? Sí, fue refundar la palabra. Refundar. Sí. Eso es demasiado pretencioso, demasiado ambicioso. Esa es una propuesta que ha enarbolado de hace muchos años. Hasta tiene un escrito de Fafa Taveras. No creo que sea esa la misma idea, ¿no? Pero Fafa Taveras tiene un material que se llama Refundar la República, sí, donde plantea puntos interesantes. Y yo no creo que la visión de Vicente Taveras debe ser la misma que está pensando Fafa Taveras en su libro La Fundación de la República.
No, porque Fafa planteaba, entendámonos ahora para que no tengamos que matarnos después. Más o menos, es una tesis ahí medio rebusera, pero también bien sensata. Porque si no hacemos ahora lo que hay que hacer en tranquilidad, después tenemos que hacerlo corriendo. Así es, por eso esta reforma que es este mismo año, y ya este año le están quedando menos, un poquito más de 3 meses. Un poquito más de 4 meses le está quedando. De modo que una reforma constitucional, si no se quiere hacer, que obviamente no es la intención del presidente, si no se quiere hacer como la reforma de aquel inefable mandatario, entonces hay que trabajar temprano y hacer reuniones y consensos y buscar opiniones de la gente que puede aportar algo, e incluso del que no pueda, que aparentemente no tiene nada que aportar, pero todo el mundo tiene algo que aportar, que fue lo que hizo que lo que provocó que en el 10 se aprobara una reforma constitucional bastante amplia, con elementos refundacionales. Así, ahí sí cabría el término de, porque agregó cosas, mejoró una constitución que bien puede. Y muchos parches también se hicieron. Bueno, parche, yo no creo que haya parche, no, porque eso se trabajó 2 años. Los parches están en las leyes que no han cumplido el mandato de la Constitución para adecuarla, esas leyes. Pero bueno, esa es una discusión que arranca hoy sobre esa propuesta, esa idea que lanzó el presidente de la República en su discurso de anoche. Lo que anunció fueron obras que deben andar por encima de 200.000 millones de pesos. Si fuera 200.000 para poco. Ajá, poco, pero mira. Todas las obras que 420 horas, digo. Pero además yo pienso que en el manejo de las obras, quizás es la parte negativa o no positiva que veo del discurso. Porque esos son enunciados que, bueno, uno puede decir, y que fue lo que minó de alguna manera los últimos 2 gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Ir a un discurso de rendición de cuentas y decir obras y obras y obras y obras y después volver al próximo discurso y decir lo mismo. ¿Por qué? Porque están poniendo obras que serán terminadas y uno que será empezado el año que viene y otras serán terminadas en el 2022 al final. Es decir, tú estás rindiendo cuentas de tu gestión de gobierno del año pasado. Tienes tiempo, te tocaría otra rendición de cuentas para que tú digas esas obras o las ejecutes y diga lo que has hecho. Muy bien. Sin embargo, yo creo que el punto fuerte del gobierno sigue siendo su accionar frente al problema de la corrupción o la impunidad. Y la ola de reforma empieza con alguna reforma importante para fortalecer, para institucionalizar lo que ha sido una práctica muy interesante del Ministerio Independiente. Y yo pienso que eso es una ganancia tangible para la República Dominicana. Si el escenario anterior que vivimos, donde el Poder Ejecutivo tenía maniatado en su bolsillo, podía manipular todo lo que son los órganos de decisión importantes de la República Dominicana, yo pienso que es de triste recordación y que no debe repetirse en la República Dominicana. Nosotros debemos caminar a un escenario, un estadio, que tengamos elementos institucionales que nos permitan trabajar, evolucionar de manera. Yo pienso que el presidente tiene buenas intenciones, al igual que con la Constitución. Mira, hace rato, pero mucho rato, que en términos reales, el Poder Ejecutivo no interviene en las decisiones de la justicia. Pero hace rato eso, ¿eh? Hace mucho tiempo que apenas el Poder Ejecutivo puede nombrar el 25% de
Claro, representantes claro. del Ministerio Público, 25%, y los demás son de carrera. Y la justicia hace rato, pero mucho rato, que los políticos no tienen nada que ver con la elección ¿Cómo hacen eso? de los jueces, ¿no, señor? Hay otros que no son políticos, pero la propia Suprema Corte de Leonel Fernández es un cuadro importante del grupo de Leonel Fernández en la Suprema Corte de Justicia. Dos de 17. ¿Y qué deciden dos en un cuerpo colegiado que está conformado por 17? ¿Qué componen esos dos? Nada. Es mayoría. Todas las decisiones. Bueno, esa no es la discusión ahora. 2 militantes, pero habían otros que eran cercanos a él. Jueces de carrera. Sí. Que están ahí todavía. Estaban ahí y están ahí. Esa parte es verdad. Era de carrera, aunque tengan simpatía, tengan algún tipo de simpatía, aunque en otro momento lo haya beneficiado. Es verdad. No, Jueces de carrera. No lo va a quitar. Nadie lo puede quitar. No. Bueno, pero ya está bien. Vamos a entrar en esa discusión que puede ser un camino hacia ninguna parte. Inocencio, buenos días. Buenos días, Nelson y Leandro. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Saludos. De nuevo. Siempre está ahí al pie del cañón. Pie del cañón, a su orden. Gracias, gracias. Una evaluación ahí de esa rendición de cuentas que no es tal. No hay ninguna rendición de cuentas. Eso le corresponde en febrero. Así es. Así es. Esa visión que tú entiendes, básicamente en estas intenciones de modificar. Arrancamos por el discurso del presidente, ¿no? Sí. Valoración general sobre eso. Bueno, yo he estado lógicamente escuchando los comentarios de ustedes. En primer lugar, yo diré que el anuncio hecho por el presidente Luis Abinader de una reforma constitucional, yo creo que es inoportuna e inclusive yo diría que en medio de la crisis que tenemos, en medio de esta incertidumbre, yo creo que inclusive es contraproducente, además de inoportuna. ¿Por qué? Porque resulta que esa constitución, tal como ustedes lo estaban señalando, particularmente tú, Nelson, prácticamente yo viví parte de ese proceso. Es decir, no propiamente de la constitución, sino de la implantación de las 14 leyes que, lo he dicho ya en varias ocasiones, que crearon unas bases totalmente distintas institucionales sobre las que descansa el Estado Dominicano. Y yo realmente creo que, tal como Nelson lo planteó, que es esa reforma constitucional del 2010 refundó en términos constitucionales la República y refundó el Estado. Y bueno, no solamente la Constitución, sino luego todo el proceso de implantación de las leyes adjetivas. Repito que me tocó el privilegio de entrar en el Ministerio de Economía cuando precisamente empezaba a montarse la reforma de las 14 leyes. Que siempre digo que fueron 14 leyes, pero yo las resumo en 3 dimensiones. Una reforma profunda de la parte administrativa y financiera del Estado. Una en lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, que en términos históricos, cuando uno hace una revisión histórica, nosotros no teníamos Sistema Nacional de Inversión Pública hasta la reforma a realizarse a partir del año 2006, ¿no? Y particularmente a partir del año
2007. Bueno, a partir del 2004, pero que cubrió todo ese periodo 2004-2012 de el expresidente Leonel Fernández. Y yo viví ese proceso, ¿no? Bueno, a eso se le agregó, a esas 14 leyes, se le agregó la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, la 1-12. ¿Y por qué digo que es no solamente inoportuna y contraproducente? ¿Por qué? Porque imaginémonos a toda la sociedad dominicana o a las élites políticas, empresariales, los legisladores, embarcados en una reforma constitucional que lo que ha planteado el presidente de la República está contenido ya en esa reforma. Entonces, ¿cuál es el problema en el caso dominicano? Una reforma constitucional del 2010 que incluyó derechos de tercera generación, como lo que tiene que ver con medio ambiente y derechos económicos y sociales, ¿no? Es decir, que se acercó a lo que pudiésemos calificar. Pero estamos lejos de los derechos de tercera generación. Bueno, pero es que tú partes, Leandro, del marco constitucional y luego en un proceso esos derechos que tampoco se entregan, sino que mediante un proceso de lucha, la historia lo ha constatado de esa manera. Es decir, Estados Unidos votó su primera constitución fundacional en 1776, pero todavía en la década del 60 asesina a Martin Luther King por los derechos precisamente de participación de los negros en la vida económica, política y social de los Estados Unidos. Y recientemente acaban de asesinar un policía blanco a George Floyd, ¿no? Lo que te quiero decir es que las constituciones son solo un marco general y luego, lógicamente, que eso se va llenando, se van llenando sus dispositivos en función de las luchas que las sociedades van desarrollando. Eso es decir, eso no se regala. Los derechos no se regalan, sino que se conquistan. Entonces, en el caso nuestro, repito, es una, para terminar esta idea, Leandro, en el caso nuestro, repito, en mi criterio, es contraproducente e inoportuna por el contexto global que estamos viviendo, por la crisis económica que estamos viviendo, pero además porque lo que plantea el jefe del Estado ya está contenido en la Constitución de los 2010. ¿Cuáles son los problemas en la República Dominicana en materia de darle mayor fuerza a esa Constitución del 2010? Bueno, que lamentablemente el expresidente Danilo Medina, durante su mandato de 8 años, empezó a desmontar toda la reforma profunda constitucional y adjetiva que se desarrolló durante los 12 años del gobierno del doctor Leonel Fernández. Y voy a poner ejemplos. Por ejemplo, una entrevista que le hice en la campaña electoral, en un programa que yo dirigía a la sazón del distrito de la circunscripción número 1, entrevisté al doctor Nanfí Rodríguez, y Nanfí Rodríguez utilizó con respecto a ese desmonte de todo ese proceso de reforma por parte del gobierno del presidente Danilo Medina, de los gobiernos, habló del concepto de elusión constitucional. Cuando yo le pregunto en qué concretamente significa la elusión constitucional, que es similar a lo de la elusión fiscal, bueno, la explicación que dio el doctor Nanfí Rodríguez es que lo mismo ha ocurrido en Colombia y hay un libro de un autor constitucionalista colombiano precisamente que se llama Elusión Constitucional,
en Colombia, referido a Colombia, y es que sectores económicos y políticos se ponen de acuerdo para votar leyes que formalmente están supuestamente respetando la Constitución de la República, pero lo que están haciendo es socavándola. Y puso un ejemplo. Dicen, nos venimos a enterar los constitucionalistas y los preocupados en los temas constitucionales y legales, una ley que le quitó la categoría de orgánica al estado de sección, el estado de emergencia. Y ustedes saben que cuando se envía ahora la petición que hace, como lo hizo el expresidente Danilo Medina, no es con mayoría calificada, sino con mediante una resolución. Ni lo siquiera que le una bajó ley. la categoría, y es exactamente. Entonces, a eso fue lo que el doctor Nanfi Rodríguez le llamó elusión constitucional, y que el presidente, lamentablemente, ¿no? Porque lo lamentamos, el expresidente Danilo Medina empezó a socavar. Cuando entrevistó a Julio Horton, antes que al doctor Nanfi Rodríguez, en medio de ese programa electoral que yo dirigía, que coordinaba, bueno, pues Julio Horton me señalaba que cuando vamos a la Gaceta Oficial, en ese periodo de 8 años lo que vemos son ventas de propiedades públicas y endeudamiento externo. Pero ninguno de los códigos que manda la Constitución de 2010 fueron cumplidos. No se abordó nada. Entonces, ¿qué significa? No, entonces, ¿qué significa eso? Que en vez de reforma constitucional, porque es a repetir lo que ya está en la Constitución, es llenar esos códigos. Y, por ejemplo, lo que tiene que hacer el gobierno en materia, por ejemplo, económica, fiscal, bueno, lo conversé con Leandro en un programa que me invitó. ¿Tú sabes cuántas leyes, entre leyes generales de gasto tributario, que significan, es decir, exenciones fiscales, y leyes especiales de exenciones fiscales, 8 leyes generales de gasto tributario y 31 leyes especiales de exenciones fiscales, que son 39, lo que significa, pero además este gobierno, vamos a la pausa. Con respecto al 2020, aumentó en más de 12.000 millones de pesos el gasto tributario. Vamos Entonces a la pausa. Es un contrasentido, ¿no? Sí. Vamos a la pausa y regresamos completando esa idea, y luego pasamos al tema internacional que vamos a hablar con Inocencio García este día. Venimos ahora. Seguimos en Geopolítica conversando en el día de hoy con Inocencio García. Es un análisis ahí medio apretado, pero bastante sustancioso de las partes fundamentales del discurso del presidente anoche con motivo de su primer aniversario de gestión. Quedaban ahí algunas ideas sobre la contrarreforma, que se puede llamar así, aunque no fue formal, pero en la práctica, una contrarreforma llevada a cabo por Danilo Medina durante 8 años. O por lo menos, si no llamarlo así, decimos que no hizo nada para completar el marco legal que definió la Constitución y que siguen pendientes esas leyes, que son a veces contradictorias una de la otra, y contradictoria contra la propia Constitución, porque están vigentes, y eso hay que resolverlo. Tal vez en ese aspecto se entienda necesaria
necesario abordar las reformas a las que habla el presidente de la República. No estoy tan seguro, como dice Inocencio, que una reforma constitucional sea necesaria en estos momentos. Pero bueno, ¿seguimos con esto o pasamos a Guaditán? No, porque quizás en un minuto redondear lo del segmento anterior. Por ejemplo, ¿qué es lo que necesita la Constitución de 2010 para ser reforzada? Bueno, la Constitución de 2010 requiere de eso que mencionó el jefe del Estado, precisamente de cómo nosotros resolvemos el tema de la calidad educativa y de cómo invertimos con calidad los cuantiosos recursos del 4% en el sector de educación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tiene que haber un proceso de desprivatización de la salud pública en el país. Porque, por ejemplo, si tú tienes que tener la familia alrededor de un 40% de gasto de bolsillo entre transporte y salud, y tú tienes que ir a un hospital público y tener que comprar tú mismo los medicamentos, entonces lógicamente que no tenemos en sentido amplio un sistema de salud pública. Entonces eso habría que resolverlo, ¿no? En tercer lugar, lógicamente que entre las cosas que el señor presidente señaló, está el tema del pacto del agua. Eso nosotros tenemos que resolverlo porque eso es un recurso no renovable y nosotros estamos en el índice de riesgo Germanwatch oscilamos entre los 10 y 11 países a nivel mundial vulnerable a los efectos del cambio climático, ¿no? Y eso afecta lógicamente el sector agua y afecta los sistemas agrícolas. Y en cuarto lugar, para poder desarrollar, poner que sean más eficientes, más eficaces esas reformas de esos tres sectores para su mejora, el gobierno del presidente Luis Abinader tendría que concentrarse en la aprobación de la Ley de Regiones Únicas de Planificación y de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, que se elaboró cuando estábamos en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Estando fuera, nos preguntaban que cómo nosotros podíamos hacer planificación sin ordenamiento territorial y uso de suelo y sin infraestructura de datos geoespaciales, ¿no? Es decir, sí, que son leyes adjetivas lo que necesitamos para fortalecer la Constitución de la República. Que nos meten en la modernidad, sino quedamos en la prehistoria. Son herramientas de la sociedad moderna, saber dónde se construye, saber dónde. Exacto, pero aquí estamos todavía en manos de los topógrafos y los invasores de tierra y los violadores de todo. Entonces hay que atender ese tipo de reformas. Sí. Esas sí son no solo necesarias, sino fundamentales para resolver estos entuertos que frenan de alguna manera el ingreso a la modernidad total. Hablamos mucho que estamos en la era moderna de la República Dominicana, pero a veces tú te paras en una esquina y dices, pero eso será verdad. No es verdad. Bueno, a este país también fundamentalmente le hace falta un sistema nacional de estadística. Yo siempre lo dije, porque aquí vivimos haciendo las cosas a los opuestos. Eso es fundamental para poder planificar el desarrollo y la vida institucional de cualquier país del mundo. Si no tiene un sistema estadístico de verdad, no las cosas que tenemos ahora, porque ahora tú no encuentras estadística, al menos como sean las económicas en el Banco Central, pero las reales, las que pueden llevarte a planificar verdaderamente el beneficio de la gente, no lo tiene. Y hace falta instaurarlo en el país. Así es. Porque a veces hacemos inversión al 2% por la imaginación, por el capricho, o porque a un grupo
o porque a un empresario le interesa ganarse el dinero ahí, bueno, se aprueba. Esa es la agenda del Congreso de la República Dominicana. Pero mira, Alejandro, la Estrategia Nacional de Desarrollo, en la cual Sí, Inocencio trabajó de lleno, a mí me consta, están contenidas Sí, yo muchas de trabajé en esas, ese proceso. hay un marco muy para dar un interesante. seguimiento. Sin embargo, varias leyes ahí no había que meter pico, porque, por ejemplo, esa propia ley, que la ley de desarrollo territorial, esa es fundamental para el país. Pero se ha dado vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y no han querido aprobarla. Bueno, pero ya está el marco institucional a través de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Así es. Yo creo que podríamos hacer la pausa para venir. Sí, Oh, vamos a seguir porque hicimos sí, la pausa ahora mismo. sí, pero que entonces cortamos el tema de Afganistán y volvemos. No, vamos a la pausa y ahí le damos los últimos 15 minutos o 10 minutos al tema de Afganistán. Venimos ahora. Bien, seguimos en geopolítica conversando con Inocencio García y vamos a dar un saltito ahora al Asia Central. ¿cuál? Asia Central, más bien sur. Bueno, Afganistán está en el mapa geopolítico más recientemente, siempre ha estado, porque está enclavado en un lugar ahí medio conflictivo. Yo le decía ayer a Leandro que, bueno, le decía a Leandro, no comentábamos con Leandro y los amables televidentes, esta zona por ahí le fue bastante difícil a Alejandro. Cuando llegó a esa zona ahí se encontró con los elefantes, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Una especie de tanque, de blindados. Y eso, los rajá de la India y toda esa zona, le frenaron a Alejandro ahí. Tuvo que regresar para Persia. Lo derrotaron. Lo derrotaron los rajás, podemos decir aquí en el campo, la denominación de los monarcas de esa zona por ahí, rajá. Y, Ajá. bueno, es una zona bien difícil. Rajá. Sí. Bien difícil. Entonces Estados Unidos se metió allí. La gente pregunta, bueno, buscando que para cazar a Bin Laden tenían que meter una invasión de 18 años y más de 2 billones españoles, no en inglés, en recursos, y salir vergonzosamente huyendo introspectivamente ese domingo, cuando los talibanes se asomaron a Kabul. Entonces, son pérdidas netas en las que incurren las potencias en esa pretensión dominante. Entonces terminan avergonzados. Tu visión sobre esa geopolítica caliente por ahí. Bueno, de lo que uno investiga, Leandro y Nelson, esa zona, por ese acontecimiento presente, es decir, la toma, es decir, la recaptura, vamos a decir, de los talibán por de Afganistán y ya de todo el poder en ese país, ¿no? Que como tú introducías, ya se le denomina la tumba, el cementerio de los imperios, ¿no? Empezando por la Alejandro Magno, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y ahora no solo a Estados Unidos, ¿no?
que es el que encabeza, sino Occidente. ¿La OTAN? Porque ahí, a Occidente, porque, porque ahí no solamente estaba Estados Unidos, sino 7 u 8 países de Occidente, incluyendo España, que es sorprendente, ¿no? Pero bueno, esa es la OTAN, ¿no? La Organización del Tratado del Atlántico Norte, que estaba presente ahí a través de los soldados de esa coalición occidental, como sabemos. El hecho es que la retirada ya se está comparando con la toma de Saigón en Vietnam. Claro. Ya se está comparando ese desastre de carácter geopolítico para Estados Unidos, como el que ocurrió en Vietnam, ya a mediados de la década del 70, 1975 en adelante. Y el hecho es que cuando uno empieza a ver las cifras, uno dice, Dios mío, pero ¿cómo pudiese ser el mundo con una inversión, o en ese país una inversión que yo creo que es más rentable, de 83.000 millones de dólares? Ha costado en esos 20 años esa ocupación, ¿no?, por parte de Occidente, liderada por Estados Unidos. Entonces uno dice, pero caramba, yo sé que no es un tema de deseos, ¿no?, ¿verdad? Porque en la geopolítica no hay deseos, sino que es un tema de intereses. Porque ahí hay para poder entender un poco eso, por lo que he investigado, y lo he leído hasta, no ahora, sino hace ya mucho tiempo, el tema ahí es de recursos naturales, de control de recursos naturales. Claro. Está el tema de los oleoductos y de los gasoductos. Eso en términos de la geopolítica de los recursos naturales, como un libro que yo tengo aquí que se llama Guerra por los Recursos, ¿no? Eso está bien estudiado. Entonces ahí hay un tema de carácter geopolítico que tiene que ver con la restauración de la ruta de la seda que pasó, ¿no?, durante 300 años por esa zona, ¿no? Sí. Y lo que están diciendo los especialistas, los verdaderos especialistas, es que ahí se está configurando una situación altamente explosiva en materia de la geopolítica mundial y lo que tiene que ver con poner tensión en las otras tensiones que ya hay en otras zonas del mundo, pero parecería, dicen los especialistas, que hacia ahí es que se va a dirigir el mayor grado de tensión geopolítica de las grandes superpotencias. Y estamos hablando de que es una zona muy compleja por el hecho de que ahí está Irán, que es una potencia media. Resulta que en la parte que tiene que ver con Tayikistán, que la Unión Soviética tiene una de las bases militares, las más grandes que tiene fuera de su territorio, Rusia, la Federación Rusa, pero resulta que China, que colinda por el este, hace frontera por el este de Afganistán, tiene discretamente una dotación militar, y inmediatamente ocurrió lo que ya todos sabemos, que fue la toma de Kabul por parte de los talibán. Es decir, los chinos se reunieron con los talibán y le advirtieron que cuidado, que no van a aceptar ninguna incursión en la región de Xinjiang, donde están los uigures, que son musulmanes, y con los cuales precisamente China tiene bastante problema, y que no van a aceptar una sola intromisión
ya está esa advertencia, y la misma advertencia la ha hecho Rusia. Bueno, Entonces no se tuvimos escuchó lo que estábamos diciendo. un ligero inconveniente ahí como de 30 segundos. Así que en un minuto, 2 minutos Bueno. podemos decir lo que señalaba todo el conflicto. Esa parte se oyó. Pero la caldera, ¿qué eso significa? Okay. Tenemos ahí a Pakistán, vecino de Afganistán. Rusia y de China. No, y Pakistán que tiene... Sí, claro. Estamos hablando de que y está la India también, que tiene, hace frontera. Que tiene armas nucleares. Sí. Sí. Con 6 países. Claro, claro. Estamos hablando de Asia Central, Asia Occidental y Asia Oriental. Por un lado tenemos a Pakistán, que es una potencia nuclear. Por el otro lado tenemos a la India, que tiene alrededor de 150 cabezas nucleares. Por el otro lado, hay conflictos fronterizos e históricos entre China y la India. Hay una relación estrecha entre China y Pakistán. Todos sabemos que hay una fuerte tensión entre Pakistán y la India por la región de Cachemira, pero resulta que China tiene un pedacito de Cachemira, la zona fronteriza que es China. Es un pedazo territorial chino. Es decir, que ahí tenemos está Irán, está Pakistán en el lado oeste de Afganistán, en el norte se tiene a Tayikistán. Entonces la pregunta es cómo la gente se pregunta cómo fue que los talibán lo hicieron tan rápidamente la retoma del poder. Bueno, parece que los talibán están teniendo otra mirada geopolítica mucho más estratégica, porque la mayoría, es decir, el dominio en los talibán es de la etnia pastún, que, dicho sea de paso, la élite militar pakistaní es de origen pastún. Sí. Y resulta que los talibanes, los talibán, porque he leído que no se dice talibanes, sino los talibán. Bueno, ya talib quiere decir estudiantes en persa, en idioma persa, en el antiguo idioma persa. La Real Academia lo pluralizó ya. Sí. Sí. Pero hablando en términos estrictamente en los códigos de esa cultura, ¿no? Talibán, plural de talib, que quiere decir estudiantes. Y sí, ya sí. En idioma árabe, entonces es buscador de conocimientos.
Bueno, pero el Bueno, hecho es que 10 segundos. han hecho una alianza, sí, han hecho una alianza no solamente con los tayikos, con los turcomanos y con los uzbecos. Y al parecer eso le ha dado esa capacidad de control territorial y de penetración que han tenido los talibán para en esta ocasión tener esa abrumadora éxito en materia de reconquista del poder en Afganistán. Así es. Gracias, Inocencio. Gracias a ustedes también. Adiós. Hasta mañana.